Santísima Virgen del Rosario, intercede por nosotros, protege a Guatemala. En el corazón de la ciudad, Centro Comercial Real del Parque le brinda las mejores comodidades para ir de compras, almorzar, tomarse fotos, embellecerse y hasta pintar su casa. Aproveche la comodidad de nuestro parqueo sobre la 7ª Avenida. ¿Y qué espera? Venga, conózcanos y quédese con nosotros. Real del Parque, en el corazón del centro histórico. Atención, atención, afición deportiva. Vuelven las estrellas de RIN 2000 de la lucha libre al Gimnasio Nacional Teodoro Palacios Flores a partir del domingo 16 de enero del 2005. Hombre Araña, Edgar Jimán, el gigante Sabio Tinieblas de México, los Hell Angels y Razon Roman de Estados Unidos y muchas estrellas más. Recuerde, en enero, lucha libre de RIN 2000 en el Gimnasio Teodoro Palacios Flores. Los esperamos. Hoy olí una rosa. ¡Qué rico olía! Me dijeron que era María. Yo nunca he visto el color amarillo porque no puedo ver. Pero me explicaron que era como el sol. Debe ser un color caliente, porque así siento el sol cuando me da en la cara. Dicen que eso es porque es brillante. A mí me gusta imaginarme las cosas que me cuentan. Brindémosle la oportunidad de que vivan y sientan como los demás. Ayude al Comité Pro Ciegos y Sordos. Compre números de Lotería Santa Lucía. Con todo respeto, quiero desear para todos ustedes, para usted y su familia, una feliz Nochebuena. Y que Dios nuestro Señor los ilumine y los proteja a lo largo de todo el año que se inicia. Restaurante Cascadia, 11 calle 3-42, zona 10. Distinguido como uno de los 5 restaurantes de alta cocina por el Great American Quality Award. Restaurante Cascadia, 11 calle 3-42, zona 10. Aseguradora General. Industrias Bioquímicas, una empresa del Grupo Pharma, la corporación farmacéutica privada más grande del país, presenta su línea de productos genéricos y de marca, líderes del mercado, siendo una excelente opción en medicamentos de calidad a precios accesibles, distribuidos en más de 280 farmacias de la comunidad, producidos bajo normas internacionales, buenas prácticas de manufactura, avanzada tecnología, materia prima de calidad mundial y por personal altamente calificado. Farmacias de la comunidad se encuentran en toda la República. Fundabien, estamos contigo y con todas las instituciones que hacen tanto bien en nuestro país, como el Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, Liga contra la Tuberculosis, Liga Nacional contra el Cáncer, Sociedad Protectora del Niño. Ayúdame a vivir. Gracias, muchas gracias, amigos televidentes, por estar con nosotros en una emisión más de su noticiero de TV Amigo Cuestión de Minutos, el decano de la prensa televisada en Centroamérica, 48 años en la televisión nacional. En esta oportunidad, amigos televidentes, queremos hablar, amigos televidentes, algo que fue todo un acontecimiento muy especial el año pasado, la celebración de los 60 años de la Revolución de Octubre de 1944 y los 50 años de la liberación, temas de gran polémica y que seguirán siéndolo durante muchísimo tiempo. Dos grandes exponentes de estos movimientos, nuestros particulares amigos, el licenciado Alfonso Bauer Páez y Lionel Cisniega Otero, amigo de toda la vida, sostuvieron, amigos televidentes, un diálogo importante, por así decirlo, en
un programa que ha merecido el respeto de todos ustedes, de todos los televidentes, y que se ha transmitido en canales de televisión, pero muy especialmente en Canal 13, 13 Visión. Con la debida autorización vamos a tener para ustedes precisamente el programa Juicio A, con la conducción del licenciado Héctor Tierra, y con la participación tan especial, vuelvo a repetir, de dos extraordinarias personalidades, el licenciado Alfonso Bauer Páez y Leonel Cisniega Otero. Para ustedes, amigos televidentes, Juicio A. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Esto es Juicio A. En ausencia de Carmen Ortiz, conductora titular, soy Héctor Salvatierra y durante los próximos 60 minutos vamos a compartir con dos distinguidas personalidades de la historia política nacional acontecimientos importantes que han construido esta sociedad. La historia guatemalteca es importante que la conozcamos y por eso hoy vamos a tocar dos temas, dos acontecimientos vinculados: la revolución de 1944 y la liberación de 1954. Me acompañan el licenciado Alfonso Bauer Páez. Él ha participado de los tres poderes de Estado, como magistrado en el Poder Judicial, como diputado en el organismo legislativo y como integrante del organismo ejecutivo. También ha sido presidente del Colegio de Abogados y recientemente en la pasada legislatura fue diputado. También nos acompaña el bachiller Leonel Cisniega Otero, miembro del Movimiento de Liberación, fue viceministro de Educación, ha sido en dos oportunidades diputado al Congreso de la República, vicepresidente del organismo legislativo, candidato a la vicepresidencia de la República y también candidato a la primera magistratura. Hechas las presentaciones del caso, vamos a iniciar nuestro programa escuchando el reportaje que ha preparado para introducirnos Blanca Azucena López. En junio de 1944 había sido derrocado el general Jorge Ubico luego de 14 años de dictadura. Los siguientes 10 años, gobernados del 44 al 51 por Juan José Arévalo y por Jacobo Arbenz del 51 al 54, algunos consideran que fueron años de primavera para el país. El doctor Carlos González Orellana, quien fue secretario de Comunicación durante el gobierno arbencista, habla de algunos rasgos de esta administración. Pues lo principal son sus obras, ¿verdad?, que son bastante conocidas: la carretera del Atlántico, la hidroeléctrica Marinará, Jurum-Marinará. Después tenemos el tema fuerte, el plato fuerte, la reforma agraria, ¿verdad? Todos estos tenían una cierta convergencia, porque tenían el propósito de elevar al sector campesino, incluyendo pues naturalmente el sector indígena, para una reivindicación más radical y verdadera. Al realizarse esta reforma agraria afectó intereses de la compañía frutera, pues se expropiaron las tierras no cultivadas para entregarlas a los campesinos. Guatemala formaba parte de los vastos dominios de la United Fruit Company, que tenía en nuestro país inmensos campos baldíos, era dueña del ferrocarril, del teléfono, del telégrafo y otros medios de comunicación, por lo que Estados Unidos reaccionó contra Arbenz, acusándolo de conspiración comunista, y no contó con un ejército que defendiera su gobierno a pesar de contar con el apoyo popular. Esta era la época en que Arbenz había servido como un vínculo entre los civiles y el ejército, pero que frente a la época anterior de Arévalo, recordemos que habían dos individuos que fueron el apoyo más importante para Arévalo, que eran el mayor Arana y el capitán Arbenz. Ellos hicieron la defensa de Arévalo frente a una serie de intentos de golpe de Estado, y tanto Arana como Arbenz hicieron esa defensa de Arévalo y por tanto de la revolución. Desafortunadamente Arbenz no contó con militares de la talla de... Bueno, en realidad hasta muy recientemente a su caída,
Se tuvo fe en el ejército, se le llamaba el ejército de la revolución, pero este naturalmente fue copado, fue minado por principalmente la agencia de inteligencia, la CIA, y ahí fueron desertando determinados militares de alto mando hasta colocar en una situación de alto riesgo, de tal manera que no se produjo ninguna defensa, sino que al contrario un simulacro de defensa, y prácticamente el país fue abandonado. La renuncia del presidente Jacobo Arbenz fue pedida por jefes militares a pesar de que contaba con el respaldo de sindicatos, maestros y campesinos que hubieran defendido este gobierno, pero las armas estaban en poder del ejército, según cuenta el doctor González Orellana. Nuestros invitados han sido protagonistas y actores de dos acontecimientos mencionados en el reportaje anterior. De uno de ellos han transcurrido 60 años y del otro 50. Las nuevas generaciones, es importante que también conozcan mucho de esto y reiteramos por el hecho de que son parte de la historia nuestros invitados. Quisiéramos que quien quisiera tomar la palabra y nos hiciera una evaluación de transcurrido ese lapso del que hago referencia, ¿qué valoración podemos hacer de estos acontecimientos históricos? Licenciado Bauer. Para mí, el proceso revolucionario 1944-54 es quizás el acontecimiento más importante en la historia de Guatemala, porque este proceso vino después de dictaduras, pero tremendas, como la de Estrada Cabrera, 22 años, y la de Jorge Ubico, de 14 años. Circunstancias en las que antes del proceso solo había un partido político en Guatemala, el liberal progresista. Con este movimiento cívico-militar que dio principio al proceso revolucionario, desde el punto de vista electoral, fue la primera vez que en el siglo XX hubo verdaderamente elecciones libres, al punto que habiendo habido varios candidatos, algunos de ellos tan importantes como don Adrián Recinos y otros, el presidente Arévalo obtuvo el 85% de los sufragios. Y se da también el primer fenómeno de un presidente que jamás intentó reelegirse, sino que cumplió su periodo de 6 años, que eso era lo que duraba entonces el periodo presidencial, y le entregó el poder a su sucesor, que también logró una votación de más del 70%. Niveles de sufragios que no ha vuelto a tener ningún otro presidente de 1944 para acá. Y en otros aspectos, aquel proceso cambió el país. De la falta de libertad de prensa que había, se abrió. De la falta de independencia de los poderes del Estado, ¿sí?, de los organismos ejecutivo, legislativo, judicial y ejecutivo, también cambió y cada uno se manejaba independientemente, aunque hay que admitir que había coordinación entre ellos para tratar los problemas de orden nacional. Por otra parte, se terminaron los trabajos forzados que habían estado sometiendo casi a una servidumbre y semiesclavitud a los indígenas guatemaltecos cuando comenzó la actividad cafetalera en el país. Luego, los trabajadores que no habían tenido libertades, porque hay que recordar que en tiempo del general Ubico era tal el atraso de conocimiento social
que hasta llegó a prohibir la palabra obrero. ¿Ah? Y el guatemalteco, que siempre, ante todas sus penas, responde, ¿verdad?, con alguna broma, resultó, ¿verdad? A propósito de esto que estaba tocando el licenciado Bauer, licenciado Ziniega, ¿qué piensa usted de lo que nos comenta el licenciado Bauer y de ese nuevo país que, según menciona él, se construyó a partir del 44? Bueno, definitivamente cada quien habla sobre lo que piensa, sobre lo que siente y sobre lo que hizo. La revolución de 1944 tiene dos etapas. Una que fue el movimiento general en contra de Jorge Ubico y la otra después en contra del gobierno de los 108 días presidido por Federico Ponce. Son dos etapas diferentes. En la etapa en contra de Ubico nos movilizamos los estudiantes en apoyo a la huelga de la escuela normal, después los profesores ingresaron y enseguida los padres de familia y el pueblo en general. Ubico entregó el poder. Él había manejado Guatemala durante 14 años en una simbiosis libero-conservadora. Actividad política no había habido, por lo cual el pueblo de Guatemala estaba ansioso de que ocurriera. Cuando se planteó la posibilidad de la candidatura de Juan José Arévalo, elemento totalmente desconocido, Juan José Orozco Posadas lo descubrió y lo planteó, y entonces el pueblo lo acogió con mucho gusto. Y la verdad es que al principio todo el mundo se encarriló hacia la votación por Juan José Arévalo. Definitivamente ese fue el principio, pero tenemos que llegar a una conclusión. El 20 de octubre prácticamente, que fue el movimiento en contra del gobierno de Federico Ponce, sí fue esencialmente de carácter militar. Ingresaron un grupo de estudiantes a la Guardia de Honor que participaron en la acción. A mí llegaron a recogerme a mi casa alrededor de las 3:30 de la mañana, Antonio Nájera Sarabia y Emilio Sea González, y me involucré también en la contienda, por decirlo así. Pero el pueblo en realidad participó hasta el día siguiente, después del triunfo. Durante la batalla que se realizó entre la Guardia de Honor y los cuerpos de Matamoros y San José, pues la gente no participó. Yo estuve en lo que podríamos llamar el sitio de la Policía Nacional y lo organizamos entre Adrián Calderón Romero, que era sargento del Instituto Nacional, y yo era cabo del Instituto Nacional, que era militar en esa época, o militarizado, y organizamos a los mozos de cordel, que así se les llamaba a los que cargaban los bultos en la antigua placita que quedaba en lo que hoy es la 18 calle, y los que dormían en la calle, los lustradores, que estaban ya con armas en la mano porque habían sido distribuidas armas con camiones de la Guardia de Honor y se dedicaban a romper los focos de la Concordia. Los organizamos y empezamos el ataque a la policía. En cuanto a las elecciones de Juan José Arévalo, fueron totalmente libres, no así las de Jacobo Arbenz, porque para las elecciones de Jacobo Arbenz los partidos de oposición fueron asaltados, los candidatos fueron perseguidos, y cuando las elecciones se realizaron, pues realmente pues no había prácticamente oposición organizada. Bien, vamos a ir al primer corte. Creo que ha quedado los argumentos de introducción que nos permiten poder ahondar sobre estos hechos. Vamos a profundizar al retornar. En la anterior intervención el licenciado Bauer nos iba a hacer mención de una anécdota. Si pudiéramos retomarla, licenciado, y al mismo tiempo también valdría la pena puntualmente ver puntos verdaderamente contrastantes entre lo que fue la administración de los gobiernos de la Revolución y la administración del gobierno de la Liberación. Bueno, según la pregunta escrita que me dirigieron, habla de 3 características. A esas me voy a referir, porque hay mucho más. Para mí, una de las diferencias es las clases sociales que apoyaron al proceso revolucionario, fundamentalmente la clase obrera, la clase campesina
el estudiantado, los intelectuales, los artistas y un grupo de presión importantísimo no tuvo, ¿verdad?, simpatías por la revolución, que es la Iglesia Católica. ¿Ah? En cambio, el movimiento de la liberación, sí. Cosa que ahora, con el cambio que ha tenido la Iglesia, estoy seguro que en aquella época, si en vez de Rosel Arellano hubiera habido otro arzobispo como el actual, hubiera apoyado el proceso revolucionario. Otra diferencia son las relaciones internacionales. Guatemala se relacionó con todos los países del mundo. Le decían comunista porque había entablado relaciones con la Unión Soviética. Pero no olvidemos que los propios norteamericanos, yo no lo olvido, cuando leía el Reader Digest, que era una revista norteamericana muy leída, donde un artículo decía el Uncle Joe, como quien dice el tío Chepe, y hablaban de Stalin como una maravilla. En tiempo, pues, es decir, hubo una adversidad grande a todas las corrientes fascistas, eso sí. Eso cambió en el movimiento de la liberación, porque Guatemala apoyaba a todos los movimientos latinoamericanos, centroamericanos y del Caribe que estaban luchando por cambios profundos económicos y sociales, ¿verdad? Y estuvo en contra de las dictaduras de Somoza en Nicaragua, de Trujillo en la República Dominicana y de Carías Andino en Honduras. ¿Ah? Esa sería otra diferencia. Y otra, la posición frente al gravísimo problema todavía existente de tenencia y explotación de la tierra. En el caso de la liberación... Para mí las diferencias grandes que tuvieron los dos momentos, yo participé de los dos, pero en realidad fueron los siguientes. Guatemala irrespetó el derecho de todos los otros países, organizando la región del Caribe, que estaba formada por españoles, hondureños, mexicanos, salvadoreños, hondureños, chilenos y guatemaltecos también, cubanos también. La Legión del Caribe pretendía derrocar a los gobiernos de Centroamérica y el Caribe, lo cual es un acto totalmente ilógico porque cada pueblo en esa oportunidad merecía el derecho de ser libre. Nosotros combatimos a la región del Caribe precisamente por eso, porque ellos hicieron intentonas sobre El Salvador, con Romero a la cabeza, en Nicaragua, con Alberto Torres a la cabeza, en contra de la República Dominicana, con el general Ramírez a la cabeza, los tres conocidos como profundamente izquierdistas. Y en todos estos lugares les capturaron armas con el sello de Guatemala, que habían sido armas proporcionadas por el entonces ministro de la Defensa, Jacobo Arbenz, de acuerdo con Juan José Arévalo. La diferencia está en que ellos irrespetaron el derecho de los pueblos, nosotros respetábamos el derecho de todos los pueblos. Otra diferencia estaba entre la religión, nosotros éramos respetuosos de nuestra religión, en cambio en esa época pues todavía privaba el criterio de que es el opio del pueblo, e inclusive se cerraron el hospicio nacional y el asilo Santa María, que eran regidos por las monjas, las hermanas de la caridad, y lo cerró Jacobo Arbenz tranquilamente porque no querían ver nada con religión. Nosotros respetamos a la religión. Por otro lado, también el problema de la tierra. Ellos propugnaban una ley de reforma agraria que salió con la hoz y el martillo estampada en la carátula, y nosotros creíamos en el respeto a la propiedad privada. Definitivamente eran conceptos totalmente distintos, y eso fue lo que nos hizo emigrar del Frente Popular Libertador al que pertenecíamos y retirarnos para apoyar a Francisco Javier Arana, el verdadero motor del 20 de octubre, y ahí fue donde surgió el Movimiento de Liberación Nacional prácticamente. Así que esas son algunas de las principales diferencias. Otra es que Guatemala la habían colocado en el grupo de los países no alineados, jefiados por la Unión Soviética. Y nosotros
estábamos alineados con los países democráticos. Esa era otra gran diferencia. En cuanto al análisis de Stalin, es una barbaridad que todavía hablemos de él. Uno de los asesinos más grandes que ha tenido la humanidad. Cuando se habla de dictadores, cuando se habla de tiranías y cuando se habla de genocidio, nunca mencionan los de izquierda a José Stalin. Y José Stalin dio cátedra en las tres cosas. Y nosotros estábamos en contra del genocidio que practicaba contra los kulaks, de los despojos de tierra que hacía el Estado soviético de su gente, y nosotros creíamos que al darse tierra no se debe dar en usufructo, sino debe darse en calidad de propiedad, y fue lo que hizo el movimiento de liberación. Bueno, vemos en la historia guatemalteca y el proceso que estamos analizando, el de 1944 y 1954, ciertas diferencias entre lo que fue la administración de licenciado Juan José Arévalo y la que fue del coronel Jacobo Arbenz. De hecho, se menciona a una administración como nacional reformista y la otra nacional revolucionaria, en la que se profundizaron algunas de las decisiones. La administración de Arévalo se cuenta que sufrió 28 intentos de golpe de Estado. ¿Qué factores determinaron que lograra él concluir su periodo y no así la del coronel Jacobo Arbenz? Mire, durante la época de Juan José Arévalo se gestaron una serie de movimientos. Inclusive uno fue encabezado por Jorge Toriello, que había sido miembro de la Junta Revolucionaria de Gobierno. Todos estos movimientos se realizaron porque Juan José Arévalo preconizaba lo que llamaba él el socialismo espiritual, pero abrió las puertas para que aquí vinieran los rojillos de España y de toda la América. Estos vinieron a Guatemala y empezaron a lo que dijeron, darle contenido al movimiento 20 de octubre, y eso fue lo que se llamó revolución después. Pero ese contenido estaba chocando con nuestros principios, con nuestra manera de pensar, con nuestra idiosincrasia. Así es que el contenido que le dieron estos señores al 20 de octubre fue lo que propició el problema. Juan José Arévalo se echó encima a todo el mundo. Principió por decir a los trabajadores, vuestros enemigos son mis enemigos, que hay que combatirlos. Y a lo que era la oposición llamó arañas, cangrejos con babas de araña de caballo. Y en la época de Arévalo se empezó a perseguir gente. Hablaba mi distinguido colega político sobre la libertad de expresión, pero en tiempo de Arévalo se estableció la ley Mordaza. Ley Mordaza que fue combatida por periodistas, por estudiantes y por nosotros que estábamos ya desligados del Frente Popular Libertador y de los otros partidos revolucionarios, porque no comulgábamos con las ideas que estaban implantando quienes vinieron a dar contenido. Chocaba contra nuestra idiosincrasia. Ley Mordaza, lo que hubo era una ley que sometía a un tribunal de honor a quienes calumniaban. Eso es muy distinto. Pero se llegaba al extremo que el imparcial prohibió publicar las fotografías del presidente de la República. Pues sí. Así. Fue parte del problema cuando se estableció el principio de la ley Mordaza, que fue combatida por Miguel Ángel Mexicano Novales, periodista, que llegó amordazado y atado a pararse frente al Palacio Nacional en una demostración en contra de esta ley. Y la gente de Guatemala empezó a ponerse en contra de lo que era esa ley. Llegamos a tal extremo que después del asesinato vil del coronel Arana en el Puente de la Gloria, que dijeron que era para destituirlo, pero ¿cómo se destituye a un alto funcionario en medio de una carretera con hombres vestidos de civil y fuertemente armados? Yo puedo contar la verdadera historia de eso. A ver. Porque el coronel Arana y el exrevolucionario Mario Méndez Montenegro habían ya montado un plan para derrocar a Arévalo. Arévalo había hecho una compra de armas para la Policía Nacional Civil y lo supo Arana y le fue a reclamar al presidente de la República. Y entonces Arévalo le dijo, porque le dijo a Arana, ¿por qué no me informó? No tenía por qué informarle, porque usted, ¿verdad?, es jefe de las Fuerzas Armadas, pero la Policía Nacional es civil. No tenía, pero si quiere ir a ver las armas, vaya a saber.
Y en esas circunstancias hubo una reunión de diputados, de funcionarios públicos y de dirigentes de partidos, donde se trató el problema, porque ya estaba montado, de acuerdo con el embajador de los Estados Unidos, Richard Patterson, el golpe contra Arévalo. Y Arévalo, que tenía muy buena comunicación con el presidente Prío Socarrás de Cuba, le había ofrecido recibir de exiliado a Arana y a otros militares de él. Pero en el Puente de la Gloria, donde se le informó que lo había desaforado la noche anterior el Congreso, Absalón Peralta, uno de los compañeros ayudantes del coronel Arana, comenzó el tiroteo y hubo un cruce de tiroteo y murió el Chino Blanco, que era de los que iba en el equipo, dijéramos pues, de la información que le vendrá. Esa es la pura verdad del asesinato llamado de Arana. Esa es la versión que siempre ha exprimido la izquierda. Yo puedo hablar al respecto porque lo que sucedió fue esto. Las armas que estaban depositadas en el chalet El Morlón de la Presidencia de la República eran las armas de la Legión del Caribe, las que usaba la Legión del Caribe. Y Arana reclamó por qué esas armas estaban fuera de los cuarteles, porque él era jefe de las Fuerzas Armadas, aparte era el ministro de la Defensa. El jefe de las Fuerzas Armadas dijo, ¿por qué están esas armas en el Morlón? Entonces reclamó que se integraran esas armas y habló a la Guardia de Honor para que mandara un camión a recogerlas. O sea que no eran armas nuevas ni compradas para la policía, sino que eran armas que usaba la Legión del Caribe. Y Arana ya estaba en contra de lo que estaba sucediendo, porque se estaba poniendo a Guatemala en contra de El Salvador, Honduras, Nicaragua, la República Dominicana y demás. Entonces Arana pidió que le dieran esas armas. Y ahí fue donde, ¿cómo es posible que el jefe de la policía iba vestido de civil? El ayudante del presidente iba vestido de civil. Vamos a dejar el paréntesis del caso de Arana. Francisco Javier Arana para después del corte, que ha motivado aquí ya la participación de nuestros invitados. Volvemos en unos minutos. Hay una nueva pieza preparada por Blanca Azucena López, siempre sobre el tema que estamos tocando, la revolución del 44, la liberación del 54. La Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA, se encargó de crear una campaña de desprestigio contra el presidente Arbenz, divulgando una imagen distorsionada de su personalidad. La imagen que tenemos de Arbenz, desafortunadamente, es la imagen que la CIA construyó. Nos han dado la imagen de un Arbenz dominado por el Partido Comunista, la imagen de un Arbenz a quien la mujer lo dominaba, la imagen de un Arbenz que era incapaz de tomar decisiones, la imagen de un Arbenz inestable psicológica, de un Arbenz alcohólico. Esta es una imagen que la CIA construyó, cuya finalidad era mostrar que teníamos a una persona incapacitada para la función pública. La descripción dada por sus contemporáneos acerca de la personalidad del presidente Arbenz coincide con la que nos describe el doctor González, quien fue funcionario durante el gobierno arbencista. Se trataba de un hombre leal, con un carácter muy firme, de pocas palabras, pero muy acertado, ¿verdad? Muy ajustado a su pensamiento. Yo lo recuerdo mucho porque era preciso en sus ideas y era muy cordial en su trato. Una de las cualidades que más se le admira al presidente Arbenz era su lealtad a la revolución y los intereses populares, dicen quienes lo conocieron. Luego de su renuncia, Jacobo Arbenz sufrió la persecución de la CIA. La CIA lo persiguió después de su salida de Guatemala. Él estuvo inmovilizado por la CIA internacionalmente, viajó por muchos países y se le imposibilitaba de... por ejemplo, estuvo entre el 57 y el 60 exilado en Uruguay, donde todas las noches tenía que firmar ante la delegación de policía más cercana, estaba imposibilitado de dar conferencias públicas, de dar charlas, de hablar por la radio, de dar entrevistas. Y estuvo 3 años viviendo así entre el 57 y el 60 en Montevideo. Y México no le quiso dar asilo, Francia tampoco. Realmente Arbenz vivió perseguido todo el tiempo.
Funcionarios del gobierno de Arbenz también tuvieron que salir al exilio, como el caso del doctor González, quien vivió 6 años en México, donde desarrolló una brillante carrera académica. Pero Guatemala tuvo un saldo negativo, pues perdimos la democracia, políticas sociales, laborales y agrarias que se habían venido desarrollando. Quizás si el gobierno de Arbenz hubiera continuado, no estaría en nuestra historia un conflicto armado, dijo el doctor Carlos Ochoa. Acabamos de escuchar en el trabajo de Blanca Azucena López la participación del gobierno de Estados Unidos, algunos de sus funcionarios. Licenciado Bauer, ¿hubiera ocurrido lo mismo en Guatemala en el periodo que estamos analizando si no hubieran estado personajes como los hermanos Dulles, a quienes la historia menciona con un papel bastante activo en lo que fue el derrocamiento del gobierno del coronel Arbenz? No, porque habían no solo los hermanos Dulles, estaba el senador Cabo Lodge, McCormick y una serie de funcionarios altos de los Estados Unidos que eran accionistas de la United Fruit Company. Claro que además de eso, ellos tenían un interés político, que era el de que no obstante lo que acabo de decir, que hasta le decían tío Chepe a Stalin cuando les ayudó Stalin a ganar la Segunda Guerra Mundial, ya habían cambiado, ¿verdad? Y entonces ya comenzaban la Guerra Fría. Y el ejemplo de Guatemala era intolerable para ellos, ¿verdad? Un país, ¿verdad?, que se había permitido, como hizo Arévalo, de declarar non grato a un embajador de los Estados Unidos, cosa que no lo ha hecho ningún otro en América Latina, pues fue una situación, pero fue tanto, pues, pesó muchísimo la defensa de los intereses de la United Fruit Company, pero estaba el otro interés político, porque si un paisecito como Guatemala se conducía así, ¿qué no podría ocurrir cuando habían habido en América Latina presidentes como Lázaro Cárdenas, ¿verdad?, y otros así, ¿verdad? ¿Sí iba Guatemala en camino al comunismo, licenciado Zúñiga? En primer lugar debemos recordar que Stalin era socio de Hitler y que Hitler tenía el movimiento social, porque era socialismo, el de Hitler. Era el social nacionalismo, eran socios. Se pelearon en el reparto del botín, Polonia, y entonces Hitler se puso en contra de Stalin, Stalin en contra de Hitler, y Stalin se unió al grupo de la democracia. Pero eso es aparte. Yo creo que Guatemala tenía el problema grave de haberse puesto en una forma totalmente de izquierda. El Partido Comunista en Guatemala era fuerte, no era muy extenso, pero era muy fuerte. Ocupaba posiciones claves en todos los organismos del Estado y en todas partes. En la universidad, por ejemplo, tenían un grupo que se llamaba Alianza de la Juventud Democrática. No era el mayoritario, pero el que dominaba en la universidad. Y fue lo que nos obligó a nosotros a fundar al CEUA, Comité de Estudiantes Universitarios Anticomunistas, para oponernos a la Alianza de la Juventud Democrática. Cuando los estudiantes en general de todas las escuelas facultativas de la época sintieron el movimiento, nos apoyaron a nosotros. Así es que tuvimos el apoyo de esa gente. Y sí estaba bien definida la posición con José Manuel Fortuny, Carlos Manuel Pellecer, Pinto Usaga, ¿para qué vamos a seguir mencionando nombres? Pero hay algo muy importante, y es que se ha llegado a que era una confrontación por intereses de la frutera. La frutera no tocó pito en el entierro. Yo fui fundador del Comité de Estudiantes Universitarios Anticomunistas, que fue la semilla del Movimiento de Liberación Nacional. Jamás oí hablar de la frutera. Nunca vimos $1. Nunca oí hablar en inglés. Hicimos lo que nosotros queríamos hacer. A Castillo Armas nosotros lo conocimos recién salido del ejército en 1949. Era cuñado de Federico Páez Herrera y pariente de distinguido colega. Muy bien. Doña Odile también era. Exacto. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Nosotros no teníamos un militar en nuestras filas, que todos éramos estudiantes de la universidad.
Al conocer a Carlos Castellano lo hicimos nuestro jefe militar. Y sin embargo, por ahí dicen que la United Free puso a Carlos Castellanos de jefe del Movimiento de Liberación Nacional. No es cierto. Nosotros lo teníamos de jefe militar de nuestro movimiento desde 1949. Es más, nosotros que estuvimos trabajando en la organización, en la república entera de una gran red de grupos anticomunistas, nunca supimos de los dólares ni cosa por decir. Y el tal plan PB Success, ¿qué hizo? No fundó al PUA, no fundó al Comité de Estudiantes Universitarios Anticomunistas, no fundó el Comité Cívico Nacional, no participó en ninguno de los movimientos que se realizaron a través, jefeados por Guillermo Flores Avendaño o Roberto Barrios Peña. No estuvo tampoco en la fundación de los comités en el exilio, en El Salvador, en México, en Nicaragua, ni en Honduras. ¿Qué fue lo que hizo el plebe Success? A través del tiempo se ha sabido mucho sobre la derecha por la opinión de la izquierda. Y se ha sabido de liberación por los que perdieron. Pero en realidad nosotros nunca dijimos nosotros, la mentira brilla mientras la verdad no luce, pero resulta que al final me di cuenta yo que había que escribir un poco y empecé a escribir en el periódico. Y hemos tenido... Me permite hacer una aclaración, porque aprovecho la oportunidad, el 21 de octubre va a salir una revista que publica el Instituto de Investigaciones Económicas, que me encargó a mí la preparación de la revista. Y he visto una serie de documentos desclasificados del archivo de la CIA, donde dice cabal, cuál fue la acción de la United Fruit Company en el movimiento llamado de liberación. Así que yo le aconsejo a Leonel que vea esos documentos de la CIA, la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos. Eso ya, ahí está esclarecida la verdad. Es cierto lo que dice Leonel, ¿va? Exageran tremendamente, como acaba de hacer él, la influencia del Partido Comunista. Es cierto que sí existían, pero nunca hubo un ministro comunista, nunca. En el Congreso se movieron. El funcionario más alto que llegó del Partido Comunista fue Carlitos González Orellana, una persona honorabilísima y capaz al Ministerio de Educación. Es cierto, tenían influencia, no lo voy a negar, pero no solo ellos estaban dentro del proceso revolucionario. Licenciado Zúñiga, ¿usted nos puede comentar a propósito de la organización del Movimiento de Liberación, cómo empezó a desarrollarse y cómo lograron llegar al objetivo que se trazaron? Y a usted le voy a pedir que nos comente qué hizo falta para que se pudiera mantener el gobierno del coronel Arbenz. En primer lugar, los que de verdad fundaron y realizaron el Movimiento de Liberación Nacional fueron Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz. Si ellos no hubieran hecho perseguir a tanta gente en Guatemala, expulsarlos, expatriados, metidos a la cárcel y muchos torturados, posiblemente no hubiera habido una reacción tan fuerte como la que se organizó posteriormente. Teníamos todo el apoyo del pueblo de Guatemala porque triunfamos en menos de 20 días. Y eso no se hace si no se tiene el apoyo del pueblo, aunque se tenga el apoyo de quien sea. Porque vivimos 30 años de una guerrilla que tuvo apoyo internacional fuertísimo y sin embargo no triunfó. ¿Por qué? Porque el pueblo no quería. Entonces, esa es la pequeña y gran diferencia. Ahora vamos a cuentas. Todos los documentos desclasificados de la CIA, ya los leí yo también. Que sí, que esto y que el otro, dicen 1000 cosas y por último dicen que dieron $180,000 para comprar equipo para la liberación. Le voy a decir, el primer equipo de liberación que lo compramos con nuestro dinero, se lo compramos a un comerciante de armas que se llamaba el Águila Negra, se hacía llamar el Águila Negra. Y ese equipo nos fue confiscado por la CIA del Caribe. Venía para Honduras rotulado maquinaria, había razón, pero de todos modos lo confiscaron. Tratamos de conseguir armas por nuestra cuenta y fue imposible. Y en esa época solo había armas en dos lados, o con los comunistas o con los no comunistas. Y los no comunistas fueron los de la CIA. La CIA nos dieron las armas, pero nada más. Hasta ahí. Todas las elucubraciones al respecto de lo que hizo la CIA son cosas raras. Por ejemplo, Radio Liberación,
la hicimos nosotros, la manejamos nosotros y la perifoneamos nosotros. Ellos quisieron copiar después, hicieron Radio Swan en contra de Fidel Castro y fracasaron. ¿Quiénes condujeron los aviones en ese periodo? Miren, los aviones, solamente teníamos 3 aviones. Uno los conducía Jerry Delarme. Jerry Delarme era un guatemalteco nacionalizado, que por cierto había hecho la campaña publicitaria para Jacobo Arbenz cuando la campaña de la presidencia. Él era el que escribía en el cielo los letreros de la campaña de Arbenz. Pero después, cuando se dio cuenta cómo estaba la cosa, se hizo al lado nuestro y él fue uno de los pilotos, conocía perfectamente Guatemala. Después estaba Carlos Chisman, que fue el que manejó las avionetas, que el bombardeo que dijeron eran vasos de vidrio con una granada adentro, a la que se quitaba la espoleta y se soltaba el vidrio. Los únicos 2 impactos fuertes fueron el del Matamoros y el del Alfen, que fueron 2 impactos directos de la aviación. De ahí no hubo impactos directos de la aviación. Pero Fito Mendoza. Fito Mendoza También. Fito Mendoza manejaba el transporte, un DC-3, que era el que tiraba armas a los diferentes pueblos y también la publicidad. Vamos a ir a un nuevo corte y al retornar continuaremos con esta temática de la revolución del 44 y la liberación de 1954. Brevemente, licenciado Cisniega, si nos comenta sobre cómo se organizó la liberación, para que podamos escuchar al licenciado Bauer en cuanto a qué fue lo que hizo falta para que no pudiera mantenerse el gobierno del coronel Arbenz. Lo que hizo falta fue que Arbenz se pusiera frente a su gente y le dijera vamos a echar reata. Si él se hubiera puesto enfrente, la cosa hubiera sido más difícil, pero no se puso enfrente. ¿Qué es la verdad? ¿Se hubiera prolongado del movimiento como la insurgencia? Hubiera sido diferente la cosa, pero ¿cómo se llama? Coronel Piecer da unas razones que a la gran diablo. Ahí en su libro que se llama Arbenz y yo, y en una película de publicidad, de publicación mundial, Coronel Piecer dice los motivos por los cuales no fue a la pelea, y eso es otra cosa. Platíquenos de la organización del movimiento de liberación. Sí. Claro. ¿Se nos puede comentar algunos detalles de cómo fue que lograron crear las condiciones para el éxito? El grupo de estudiantes nos habíamos reunido con Castillo Armas después que él se fugó de la penitenciaría, estábamos en Honduras. Se fundaron los grupos en El Salvador, en Nicaragua y en México con exilados guatemaltecos. Y nuestro objetivo era cambiar el statu quo en Guatemala. Hubo una reunión en la frontera entre El Salvador y Honduras a la que concurrieron Roberto Barrios Peña, Guillermo Flores Avendaño, Miguel Higo de las Fuentes y Castillo Armas. Ahí se discutió sobre las posibilidades y la mayor cantidad de organización dentro de Guatemala y fuera de Guatemala la tenía Castillo Armas, con el CEGUA a la cabeza. Entonces los otros grupos decidieron apoyar a Carlos Castillo Armas y esa alianza fue la que posteriormente fructificó como el Movimiento de Liberación Nacional. El movimiento se realizó, insisto, con las armas que nos dieron los elementos de la CIA, pero hasta ahí paramos. El Estado Mayor que tenía la liberación estaba compuesto más de 40 jefes y oficiales del Ejército de Guatemala, coroneles, tenientes coroneles, capitanes, mayores, tenientes, y hasta cadetes teníamos. Y entonces el Movimiento de Liberación Nacional funcionó por la planificación y la dirección de los elementos que, unificados, apoyaron al grupo de Carlos Castillo Armas. Ahora bien, se ha planteado a la liberación como la antirrevolución de octubre, y no. Miren, la liberación continuó, fortaleció al IX tremendamente. La liberación continuó la ruta al Atlántico con la carretera, la construcción de puertos. Lanzó el programa de socioeducativo rural que iba en consonancia con los avances de la época. Se continuó con el plan de electrificación. Curumarinalá, por cierto, no produce ni el 7% de la electricidad que hoy se consume en Guatemala. Se continuó el plan de entrega de tierra a los desposeídos, pero en propiedad. Y se hizo con tierras de la frutera, que no habían sido tocadas en la época anterior. Y entonces el gobierno de liberación continuó con el Código del Trabajo. Hubo algunas reformas, lógico,
porque definitivamente había que llegar a una situación en la que hubiera cierta imparcialidad. Yo mismo fui oficial del Juzgado Segundo de Trabajo y ahí plantearan lo que se planteara y se dijera lo que se dijera, ganaba el grupo de laborantes en lugar de los propietarios. Entonces hubo algunas reformas para que se llegara a tener un Estado mucho más acorde con el sentimiento de necesidad jurídica en Guatemala. Licenciado Bauer, ¿qué hizo falta para que lograra mantenerse la administración del coronel Jacobo Arbenz? No hizo falta nada. Si en el estudio ese que acabo de hacer, leí las ediciones del diario El Imparcial desde el mes de mayo, donde el ejército informaba de los boletines con respecto a la invasión, y si no es por la traición del ejército, no hubiera triunfado ese movimiento. Sencillamente, no hubiera triunfado. O sea que con el papel del ejército fue lo que determinó, pero de parte No, la del intervención resto... intervención yanqui, completamente. ¿Verdad? Lean los documentos desclasificados y ahí está claro. Solo puedo decir lo siguiente. Dicho por los propios organizadores, ¿verdad?, de la invasión. Bueno, yo no creo que haya sido tan así, porque, vuelvo a decir, Radio Liberación triunfó. ¿Por qué? Porque nosotros nos dirigíamos a nuestro pueblo con el lenguaje que nuestro pueblo entendía y con los problemas que nuestro pueblo estaba sufriendo. Ellos quisieron copiarnos y hicieron usar Radio Swan para combatir a Fidel Castro y fracasaron. Después hicieron Radio Venceremos para atacar a los sandinistas y fracasaron. ¿Por qué fracasaron? Porque ellos solos no hacen las cosas. Si ellos le hubieran dado a los cubanos cómo hacerlo, lo hubieran hecho los cubanos. Porque además los llevaron a desembarcar a Bahía Cochinos, que es una bahía de swampos, el peor lugar para hacer frente a un ejército como el que tenía Fidel Castro. Por otro lado, en el tema de los contras, hicieron la Radio Venceremos, que fracasó, hicieron un ejército perfectamente uniformado, perfectamente abastecido y equipado. ¿Para qué? Para platicar. Entonces, hay una gran diferencia entre las acciones directas de la CIA y la acción que nosotros hicimos con las armas que nos dieron. E insisto, nosotros no estábamos en contra de los avances ni de la modernización del Estado. Estábamos en contra de quienes la estaban haciendo, porque quienes la estaban haciendo estaban influenciados por la gente de la extrema izquierda. Y es más, un izquierdista que se desprendió después del Partido Comunista, que es el Bolo Flores, dice, Jacobo Arbenz era comunista, y lo certifica, dicho por José Manuel Fortuny, en una obra que publicó en la Universidad de San Carlos. Así es que hay que leerla también. Licenciado Bauer, en materia de educación, salud, empleo, que algunas de ellas forman parte de los déficits cabalmente que tenemos como sociedad, ¿cuál es el aporte que dio el gobierno de la revolución? Bueno, en primer lugar terminó con la militarización de los institutos, que hasta la Normal estaba militarizada. Luego el doctor Arevalo, que no le van a poder negar su gran capacidad pedagógica, ¿verdad?, creó toda la red de las escuelas tipo federación, ¿verdad? Se educaba para formar ciudadanos conscientes y amplios. En materia de salud se extendieron los servicios hospitalarios, se atendió el Instituto de Seguridad Social, ¿verdad?, que no existía, hubo por primera vez seguridad social, de manera que los aportes fueron grandísimos, ¿verdad? Y la prueba está que acaba de decir Leonel que ellos mantuvieron el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, o sea que reconocían que era una institución que estaba aportando, ¿verdad?, servicios al país, ¿no? Dos cosas importantes. Una, lástima que se desmilitarizaron los institutos. Salían hombres correctos, sin complejos, honrados y trabajadores por Guatemala. Yo podría decir, soy un ejemplo, pero muchísimos estudiantes de esa época lo fueron. En la época actual, ¿qué está dando los institutos? Maras, claro. Por otro lado, hay una situación muy interesante. Nosotros vimos
problema del Instituto del Seguro Social, el cual había sido despojado de las contribuciones que debiera haberle dado el Estado, y no se las dio nunca. Y por decreto oficial se dijo que el Estado no le debía nada al Seguro Social. Y Liberación le dio al Seguro Social no solamente la capitalización, sino la posibilidad de salir adelante como actualmente está. Y eso que ha habido un montón de ladrones ahí, que Dios guarde. Pero en fin, la realidad de las cosas es que nosotros estuvimos luchando en diferentes campos, pero concurrentes, buscando el bienestar de Guatemala. Naturalmente, algunos optaron por la hoz y el martillo y otros por las barras y las estrellas. Eso no tiene absolutamente nada que ver. No ha habido revolución en el mundo que no haya tenido apoyo del exterior, ni una sola. Pancho Villa tuvo fusiles americanos para hacer su revolución. Tuvo españoles que habían sido liberados después de la independencia de Cuba. Muchos españoles eran de los que cabalgaban con Pancho Villa. O sea que en esa situación es la Revolución Mexicana. Si nos vamos después a la independencia de los Estados Unidos, hasta ejército alemán y francés entraron a pelear. Si vamos a la América del Sur, Simón Bolívar recibió de Haití hombres, armas, dinero y todo lo necesario para poder salir adelante. Y es que no hay una revolución, inclusive los 30 últimos años recibieron apoyo de Europa, de México, inclusive de Estados Unidos. Tocando estos temas, el tiempo se nos reduce sensiblemente y desafortunadamente estamos llegando a la conclusión del programa. Sin embargo, vamos a dejar unos 30 segundos, un minuto como conclusión, licenciado Bauer, de estos acontecimientos que hemos evaluado. Bueno, tenemos posiciones completamente disímiles, salvo en unos pocos puntos, ¿verdad? Y creo que jamás nos vamos a poder poner de acuerdo. Su conclusión, licenciado Zuniga. Mi conclusión es esta. El Movimiento de Liberación Nacional tenía principios fundamentales. Dio a Guatemala una libertad total. ¿Qué hicieron posteriormente los gobiernos con la herencia que dejó Liberación? Eso es punto de aparte. Pero Liberación dijo libertad y democracia. Y eso fue lo que vivimos a nuestra manera. Porque además, desgraciadamente, la democracia es un líquido que toma la forma del recipiente que lo contiene. Mao Zedong habló de democracia, Fidel habla de democracia, Chávez habla de democracia. Hay reyes que hablan de democracia cuando el poder es divino. Y en fin, la democracia la hemos vivido a nuestra manera. Pero nosotros dijimos libertad y democracia. Y si hubiéramos seguido dentro de la línea que se estaba forjando, estaríamos como Cuba, con vehículos de 1940 y con un pueblo deseoso de salir, inclusive desafiando a los tiburones para buscar un poco de libertad. Yo viví 7 años y medio en Cuba y nunca vi a un niño descalzo, ni que no fuera a la escuela. Así es que... Bueno, muy bien. Perdona, Leonel, ahí... Tal vez no nos pongamos de acuerdo, sin embargo, este espacio busca que conozcamos nuestra historia y agradecemos la presencia de dos personalidades que fueron personajes y siguen siendo personajes de nuestra historia. Agradecemos la atención, les invitamos para que en 8 días estén nuevamente con nosotros en Juicio A. Muchas gracias. Ha sido, amigos televidentes, para ustedes, con la conducción del licenciado Héctor Salvatierra, Juicio A, con la extraordinaria participación de Alfonso Bauer Páez y de Leonel Cisniega Botero, sobre, amigos televidentes, estos acontecimientos que aún viven en nuestra memoria, vibran en nuestra sociedad y que serán motivo de verdaderamente juicio a mucho tiempo, con la participación del licenciado Alfonso Bauer Páez y Leonel Cisniega Otero, a quien les envío un cordial abrazo y los agradecimientos a Canal 13 Visión por haber tenido este programazo, por así decirlo, de Juicio A, y que nos haya permitido tenerlo para ustedes con numerosas solicitudes que hubo. Gracias, amigos televidentes, y hasta mañana, Dios mediante.